Esta historia está basada en hechos reales. Por respeto a las víctimas y sus familias, ciertos nombres y lugares han sido modificados. El contenido puede causar un fuerte impacto emocional. Rubén no recordaba la última vez que su hermano había dicho una palabra. De hecho, no estaba seguro de que Emiliano supiera hablar. Cuando murió su padre, regresó al viejo rancho en San Rafael con una mezcla de miedo y deber, sabiendo que entre esas paredes aún vivía el eco de un secreto que lo había acompañado desde niño. Emiliano seguía ahí, en el mismo cuarto oscuro donde había pasado casi toda su vida, encerrado como si fuera un castigo divino, como si haber nacido diferente fuera pecado. Tenía 10 años cuando lo encerraron. Hoy tenía más de 20. Rubén, el mayor, había huido a los 17, sin poder llevarlo consigo, y ahora que el viejo ya no estaba, sentía que debía volver no por culpa, sino por justicia. Quería recuperar a su hermano, pero cuando lo vio, sentado en el suelo mirando un rincón y balanceándose lentamente, supo que el tiempo no había pasado, solo había dolido. Tenía 8 años y ya sabía que nadie lo quería. Emiliano nació una noche calurosa en San Rafael, un pueblito perdido entre cañaverales y polvo. Su madre, Clara, lo parió sola, con la ayuda de una vecina que ya había asistido más nacimientos de los que podía contar. Desde los primeros días, Clara supo que algo era distinto. Emiliano no lloraba, no respondía al pecho, no buscaba los ojos de nadie. Pasaban los meses y no hablaba, no caminaba, no jugaba con los demás. Cuando cumplió 2 años, su padre, don Álvaro, ya lo llamaba el bicho raro. Rubén, con 6 años más, era el único que se acercaba al pequeño con ternura. Le cantaba, le mostraba insectos, le llevaba piedritas del río. Emiliano a veces reía con cosas que nadie entendía. A veces se pasaba horas moviendo una cuerdita entre los dedos. No era violento, no era peligroso, solo era diferente. Pero en una casa donde todo debía parecer normal, la diferencia era una amenaza. Don Álvaro era un hombre duro, criado con la idea de que los hombres no lloran y los hijos deben obedecer. Jamás aceptó que Emiliano tuviera una condición. Nunca quiso llevarlo a un médico. Ese niño no está enfermo. Está malcriado, decía con los ojos llenos de rabia. A los 4 años, Emiliano aún no hablaba. Comía con las manos, a veces se orinaba encima y se asustaba con los gritos. Don Álvaro comenzó a encerrarlo por horas en un cuarto trasero, pequeño y sin luz, con una reja que él mismo soldó. Decía que así aprendería, que así dejaría de hacer el ridículo. Con el tiempo, las horas se hicieron días. Y los días, años. La madre, cansada y enferma, murió cuando Emiliano tenía 5. Rubén, apenas adolescente, fue obligado a hacerse cargo de la casa mientras el padre trabajaba en el campo, pero no podía proteger a su hermano. Cada vez que intentaba abrir la puerta del cuarto, recibía una bofetada. «Tú también quieres terminar como él», gritaba el padre. El miedo los aplastaba. En el pueblo nadie preguntaba por Emiliano. Algunos lo recordaban como el niño raro. Otros decían que se lo habían llevado los parientes de la madre. Pero la verdad era más silenciosa. Emiliano seguía allí, respirando oscuridad, viviendo sin tiempo. La habitación olía a humedad, a soledad, a orina seca. Las paredes estaban rayadas con marcas que solo él entendía. En el suelo había un trapo viejo donde dormía. Comía por una rendija en la puerta. A veces, cuando escuchaba pasos, se arrinconaba y gemía. Otras veces se reía solo, moviendo las manos como si flotaran. Su mente había aprendido a inventar otros mundos donde no doliera tanto ser invisible. Rubén creció con esa culpa clavada en el pecho. A los 17 escapó a Xalapa. Trabajó en lo que pudo, comió en la calle, durmió en galpones. Pero cada noche soñaba con esa habitación.
con su hermano, solo, esperando. Nunca tuvo el valor de denunciar a su padre, nunca volvió al pueblo, hasta que un día le avisaron que don Álvaro había muerto de un infarto. Tenía 28 años cuando regresó, con la ropa sucia, la barba larga y un corazón temblando. Caminó por el patio como si pisara ruinas. Todo seguía igual. Las gallinas, la hamaca rota, la bicicleta oxidada. Y ahí, detrás de la cocina, la puerta de metal seguía cerrada. Respiró hondo y metió la llave. El olor lo golpeó como un golpe seco en el pecho. Adentro, Emiliano estaba sentado, con el cuerpo delgado, la piel pálida y los ojos perdidos. No levantó la vista, no dijo nada. Solo se mecía, como si el mundo girara demasiado rápido. Rubén cayó de rodillas, lloró como nunca antes. Le habló, le dijo: «Soy yo, tu hermano, vine por ti». Pero Emiliano no reaccionó, no parecía reconocerlo, como si el tiempo hubiera borrado su rostro de la memoria, como si ya no existiera nadie afuera de ese cuarto. Esa noche Rubén durmió en el suelo con él, le llevó agua limpia, le preparó arroz, le limpió las manos. Emiliano no protestó, tampoco sonrió, solo existía, apenas eso. Al día siguiente, Rubén fue al DIF del pueblo. Contó todo. Nadie quiso escucharlo. Le dijeron que sin pruebas, sin testigos, sin documentos, era mejor no meterse en problemas del pasado. Lo miraban con desconfianza. Uno de los funcionarios le preguntó: «¿Y por qué apenas ahora lo dices?». Rubén no supo qué responder. Solo bajó la cabeza. Volvió a casa con más preguntas que respuestas. Emiliano seguía allí, mudo, frágil, vivo. Rubén empezó a entender que salvar a su hermano no sería tan simple como abrir una puerta. El daño no estaba solo en el cuerpo de Emiliano, sino en las capas profundas de su alma, donde las palabras no llegaban. Intentó hablarle, enseñarle objetos, poner música suave. Nada parecía tocarlo. A veces Emiliano se acurrucaba en una esquina y se rascaba la piel hasta sangrar. Otras veces reía solo, como si escuchara voces que Rubén no podía oír. Lo sacó del cuarto, lo bañó en una tina con agua tibia, lo vistió con ropa limpia de su talla, aunque todo le quedaba grande, y lo sentó en una silla al sol. Pero Emiliano no soportaba la luz. Cerraba los ojos con fuerza, como si el mundo le doliera. Pasaron los días, y Rubén escribió una carta a un centro de salud mental en Xalapa. Les explicó todo. Pidió ayuda, orientación, una evaluación. La respuesta llegó una semana después. No atendemos casos sin tutor legal ni historial médico comprobado. Volvió al DIF, esta vez con más coraje. Llevó fotos, mostró el cuarto, habló de la muerte de su padre, del encierro, del olor, del silencio. Pero la trabajadora social se limitó a decir: «Ya no es un menor. Si no representa un peligro, no hay nada que podamos hacer». Le ofrecieron una hoja con el número de una fundación que estaba cerrada desde antes de la pandemia. Rubén salió con las manos vacías. En el pueblo, los vecinos murmuraban: «Dicen que el loco volvió. Es el hermano de ese niño que desapareció. Yo sabía que algo raro pasaba. Nadie había hecho nada. Nadie había preguntado. Y ahora todos se lavaban las manos con excusas». Rubén sentía rabia, impotencia, pero no se rindió. Empezó a documentar todo. Grabó videos, tomó fotografías, hizo un diario donde escribía cada gesto de Emiliano. Cuando comía, cómo dormía, si mostraba alguna emoción. Una noche, mientras lo alimentaba, Emiliano extendió la mano y le tocó el rostro. Fue apenas un roce, pero para Rubén fue una grieta en el muro. «¿Te acuerdas de mí?», le susurró con la voz temblando. Emiliano no respondió, pero lo miró por primera vez. Sus ojos, oscuros y húmedos, parecían querer decir algo. Poco a poco, Rubén intentó crear una rutina. Le enseñó a usar la cuchara, le mostró cómo lavarse las manos, le hablaba con cariño sin esperar respuesta. Sacó una radio vieja y puso canciones de cuando eran niños. Un día, Emiliano tarareó una melodía. No era clara, ni siquiera melódica, pero Rubén lloró. Era un signo, era vida. Durante las noches, Rubén no dormía.
Se sentaba a su lado, le contaba historias, le hablaba de su madre, de la vez que fueron al río, de cuando le enseñó a cazar luciérnagas. A veces Emiliano reía, a veces se tapaba los oídos, pero ya no se acurrucaba como antes. Empezó a caminar por el patio, lento, inseguro, pero con los pies fuera del encierro. La lucha legal fue otra jaula. Rubén no tenía papeles de custodia ni testigos que confirmaran el encierro. La casa estaba a nombre del padre. Sin un dictamen médico no podía iniciar un proceso de protección. Lo derivaron a un juzgado en Veracruz capital, donde nadie respondió sus llamadas. Intentó contratar un abogado, pero no tenía dinero. Vendió herramientas, empeñó una guitarra, todo por intentar devolverle la dignidad a su hermano. El pueblo seguía indiferente. Nadie se acercaba. Algunos miraban con lástima, otros con desprecio. En la tienda, Rubén escuchó a una mujer decir: «A veces es mejor que esa gente no nazca». Apretó los dientes. No respondió. Sabía que la ignorancia dolía más que los golpes. Emiliano empezó a dormir más tranquilo. Ya no se mecía tanto. Aprendió a abrir la puerta del baño. Imitaba a Rubén al lavarse la cara. Un día, mientras comían arroz y frijoles, murmuró una palabra, apenas audible. Sonó como mamá. Rubén se quedó paralizado. No sabía si lo había imaginado. Le preguntó suavemente: «¿Mamá?». Emiliano bajó la cabeza. 2 lágrimas corrieron por su mejilla. Fue la primera vez que lloró. Rubén decidió grabar un video contando su historia. Lo subió a redes sociales. Contó sobre el encierro, el abandono, la lucha. En pocas semanas, el video se volvió viral. Llegaron mensajes de todo México, psicólogos, trabajadores sociales, gente que ofrecía ayuda, comida, recursos. Una organización de Monterrey especializada en autismo se contactó con él. Le ofrecieron apoyo psicológico gratuito. Una terapeuta lo llamó y por videollamada lo orientó sobre cómo trabajar los estímulos sensoriales con Emiliano. Por primera vez, Rubén sintió que no estaba solo, pero el daño no desaparece con likes. Cada día seguía siendo una batalla. Emiliano a veces se quedaba horas mirando una pared, otras veces gritaba sin razón, a veces se orinaba encima, pero Rubén ya no lo veía como una carga, lo veía como un hermano herido, un sobreviviente y sobre todo como un ser humano que merecía ser amado. Emiliano nunca había conocido un abrazo, no uno verdadero, no uno que no doliera. Por eso, la primera vez que Rubén lo rodeó con los brazos, su cuerpo se tensó como un animal acorralado, pero no huyó. Solo se quedó quieto, como si no supiera qué hacer con esa sensación nueva. Rubén lo sostuvo en silencio. Le dijo que estaba seguro, que nadie volvería a encerrarlo. Y aunque Emiliano no comprendiera del todo las palabras, algo en su respiración se hizo más lenta, como si por fin entendiera que la jaula se había abierto. Pasaron los meses. Rubén ya no contaba los días, solo contaba los logros. Emiliano caminaba por la casa sin miedo. Se sentaba en la puerta a mirar el cielo. Tocaba las hojas de las plantas con curiosidad. A veces murmuraba sonidos que no tenían forma, pero estaban llenos de intención. Rubén anotaba todo en su cuaderno. Cada mínimo avance era un pedazo de historia que quería rescatar del olvido. «Quiero reconstruirte», le decía. «No como eras, sino como podrías haber sido». Una tarde encontraron una caja vieja con fotos de la madre. Emiliano las miró por largo rato. Tocaba el rostro de Clara con los dedos como si fuera de verdad. Cuando vio una donde él estaba en brazos de ella, pequeño, con los ojos grandes y el cabello revuelto, hizo un sonido extraño, como un suspiro entrecortado. Rubén le explicó: «Ella te amaba mucho, pero no pudo salvarte». Emiliano apretó la foto contra el pecho y no la soltó en horas. Dormía abrazado a ella como si fuera un amuleto. Rubén decidió llevarlo al río. Al principio, Emiliano se resistió. El cambio de espacio lo alteraba, pero al sentir el agua fresca entre los dedos, algo se desbloqueó. Comenzó a salpicar con una risa seca, rota, pero real. Fue la primera vez que Rubén lo vio feliz.
no como un reflejo, sino como una verdad profunda. Le compró un balón, creyendo que tal vez podrían jugar. Emiliano no sabía patearlo, pero lo empujaba con las manos y lo seguía. Le gustaba el color, la forma, la repetición. Un día, mientras desayunaban, Rubén le dijo: «¿Sabes? Cuando éramos niños, soñaba con irnos lejos, a un lugar donde nadie nos señalara, donde pudieras ser tú, sin miedo». Emiliano lo miró con los ojos entrecerrados. Luego, con voz apenas audible, dijo: «Lejos». Rubén se quedó mudo. Era la segunda palabra consciente que escuchaba en meses. «¿Quieres irte lejos?». Emiliano no respondió, pero volvió a mirar el cielo, como si entendiera. Aún así, no todo era luz. Las crisis regresaban. A veces se golpeaba la cabeza contra la pared o se rascaba el pecho hasta hacerse heridas. Rubén aprendió a calmarlo con canciones suaves. Le cantaba la misma melodía que su madre les cantaba de niños, esa de «Estrellita, ¿dónde estás?», pero en voz baja, como un susurro de consuelo. A veces funcionaba, otras no, pero Rubén ya no se rendía. La gente en redes comenzó a seguir su historia. Algunos ofrecieron ayuda económica, otros compartían historias similares. Rubén entendió que lo que vivieron no era un caso aislado, que había más emilianos escondidos en cuartos, silenciados por la vergüenza, la ignorancia o el miedo. Decidió hablar, dar charlas en línea, visitar escuelas cuando podía. No era activista, no era experto, era solo un hermano, pero eso bastaba para conmover. Con la ayuda de una organización, consiguió que un psicólogo viajara a San Rafael para evaluar a Emiliano. El diagnóstico fue claro: autismo severo, con daño profundo por aislamiento prolongado. Pero también detectó algo inesperado: una gran capacidad de asociación visual. Emiliano no hablaba, pero podía comunicarse con imágenes. Le dieron tarjetas con dibujos: comida, agua, tristeza, juego. Al cabo de semanas, comenzó a usarlas. Cuando tenía hambre, mostraba la tarjeta del plato. Cuando quería salir, enseñaba la del sol. Rubén lloró de nuevo. No porque Emiliano estuviera curado, sino porque por fin tenía una voz, aunque fuera de cartón y tinta. Una tarde, mientras limpiaban el cuarto donde Emiliano había estado encerrado, Rubén encontró un cuaderno infantil. Estaba sucio, con páginas arrugadas, pero en algunas había dibujos, rayas, figuras torpes, muchas hechas con crayón azul. En una, claramente, se veía una casa con una puerta cerrada y una figura pequeña adentro. Rubén comprendió. Incluso en su encierro, Emiliano había intentado contar su historia. Nadie había escuchado. Colgó esos dibujos en la sala, como testimonio, como homenaje. El pueblo comenzó a cambiar poco a poco. Algunos niños se acercaban a jugar. Una señora le dejó pan en la puerta. La enfermera del centro de salud los visitaba cada 15 días. No todos entendían, pero empezaban a respetar. Rubén no pedía compasión, pedía humanidad. Una noche, mientras el viento soplaba entre los cañaverales, Emiliano se sentó a su lado y dijo: «Gracias», no con claridad, no con fuerza, pero con el alma entera en esa palabra. Rubén lo abrazó. «No tienes que agradecerme nada, yo fui el que te falló, pero aquí estoy». Rubén sabía que la herida de Emiliano no se cerraría en días ni en meses. Era una herida profunda, hecha de años de abandono, de silencio impuesto, de una vida negada. Pero cada pequeño gesto, cada palabra murmurada, era una chispa que poco a poco encendía una luz tenue en la oscuridad que lo había consumido. Los días en San Rafael tenían el olor de la tierra mojada, del humo de leña, del cansancio eterno. La pobreza era un peso que aplastaba la esperanza, pero no podía dejar que la tristeza devorara también a Emiliano. Las mañanas eran frías. El rocío empapaba las hojas de los árboles y la casa parecía un refugio precario que temía desmoronarse con el viento. Rubén se levantaba antes del alba para preparar la comida, para despertar a Emiliano con cuidado, para hacerlo sentir que el día tenía algo nuevo, que no era la repetición constante del encierro. A veces, Emiliano no quería levantarse.
Se quedaba sentado en el suelo, con la mirada fija en un punto invisible. Entonces Rubén se sentaba a su lado, le tomaba la mano y le hablaba en voz baja, como si contara un secreto que solo ellos podían escuchar. Vamos a salir hoy, hermano. Te llevaré al mercado. Quiero que veas el mundo fuera de esta casa. El mercado era un caos de colores, olores, sonidos que aturdían a Emiliano. Él se aferraba a la camiseta de Rubén, temblando, pero Rubén lo sostuvo firme. Caminaban lento, con pausas, parándose a observar frutas, animales, gente que no los juzgaba, que simplemente pasaba. Algunos niños se acercaban tímidos, fascinados por la figura frágil de Emiliano, por su mirada distante y dulce. Rubén los miraba con una mezcla de orgullo y dolor. Mi hermano es un guerrero, pensaba, aunque aún no lo sepa. Al regresar a casa, Rubén preparaba las tarjetas con dibujos y enseñaba a Emiliano a usarlas para comunicarse. Poco a poco, su hermano aprendió a pedir agua, comida, jugar. No era un lenguaje perfecto, pero era una voz, una puerta abierta al mundo después de años de silencio. Rubén celebraba cada pequeña victoria con lágrimas silenciosas, pero en las noches el pasado golpeaba fuerte. Las pesadillas no abandonaban a Emiliano. Gritaba, lloraba, se sacudía el cuerpo como si intentara escapar de fantasmas invisibles. Rubén se quedaba a su lado, lo calmaba con canciones, con susurros, con el tacto cálido de sus manos. Recordaba entonces los días en que no podía hacer nada más que callar y temer por su propio futuro. La culpa lo mordía sin descanso. Había huido cuando más lo necesitaba. Había dejado a Emiliano solo en la oscuridad. Pero ahora estaba allí, y eso era lo que importaba. Un día, Rubén decidió hablar con la maestra de la escuela del pueblo. Quería que Emiliano tuviera alguna forma de educación, de contacto con otros niños. La maestra, doña Carmen, escuchó en silencio. Al principio fue escéptica. No sé si Emiliano pueda aprender, dijo, pero si quieres, podemos intentarlo. Y así empezaron las visitas de Emiliano a la escuela, primero en compañía de Rubén, luego solo. Los niños lo miraban con curiosidad, algunos con miedo, pero poco a poco fue ganándose un lugar. No hablaba, pero sus ojos brillaban cuando jugaba con las hojas, cuando observaba los colores de los libros, cuando imitaba las risas. Rubén sentía que la lucha valía la pena, que el amor podía reconstruir lo que la ignorancia había destruido, pero también sabía que la sociedad era cruel y que la exclusión acechaba en cada mirada ajena, en cada palabra susurrada. Un día, escuchó a un hombre del pueblo decir: «Es una carga para la familia. Mejor hubiera sido que no hubiera nacido». Rubén no respondió. La rabia se apoderó de él, pero la contuvo, porque sabía que luchar contra el odio era parte de esta batalla silenciosa. Sin embargo, no todo era rechazo. El sacerdote del pueblo se acercó a ofrecer ayuda. Le trajo comida y promesas de apoyo. Aunque Rubén no creía en la religión, agradeció el gesto, porque en San Rafael la soledad podía ser un pozo sin fondo. Emiliano empezó a sonreír más, a emitir sonidos más claros, a seguir órdenes simples. No era un milagro, era trabajo diario, paciencia, amor inquebrantable. Rubén encontró un diario viejo de su madre. Allí, Clara había escrito sobre sus temores, su amor por Emiliano, su tristeza por la indiferencia de su esposo. Rubén lloró al leer cada línea. Fue un recuerdo doloroso, pero también una luz que lo guiaba. Decidió escribir él también, para no olvidar, para que otros supieran que detrás de cada niño invisible hay una historia que merece ser escuchada. Las tardes se volvían menos frías con el paso del tiempo. Emiliano empezó a interactuar con el mundo de formas pequeñas, pero significativas. Tocaba la guitarra vieja que Rubén había traído, balbuceaba canciones, seguía el ritmo con las manos. Era la música, quizás la llave que abría la puerta de su alma. Rubén tocaba con él, dos hermanos peleando contra un destino cruel. Una noche, Emiliano pronunció una palabra clara: Rubén. No fue un susurro, ni un murmullo, fue un llamado. El hermano mayor sintió que el tiempo se detenía.
Por primera vez, Emiliano lo reconocía no solo con la mirada, sino con la voz. Fue un instante pequeño, pero eterno. La promesa de que la oscuridad podía ceder, de que el amor era más fuerte que el abandono. Rubén no sabía cuánto tiempo más podrían sostener aquella lucha solitaria, pero cada día que Emiliano pronunciaba una palabra, cada vez que sus ojos se encontraban con los suyos con un brillo nuevo, sentía que la batalla valía la pena. San Rafael seguía siendo un pueblo duro, donde el silencio era más fuerte que las voces, donde la pobreza marcaba la piel y el alma de sus habitantes, pero dentro de aquella pequeña casa de adobe, algo había cambiado para siempre. Emiliano ya no era un niño encerrado en la sombra de su propio padre. Era un hermano, un ser humano que empezaba a romper sus cadenas invisibles. Las mañanas traían consigo una luz diferente. Rubén se levantaba temprano, preparaba café y arroz con frijoles y esperaba a que Emiliano despertara. A veces el niño permanecía en silencio, mirando al vacío, pero otras veces se sentaba en la cama y extendía la mano para tomar la de su hermano. En esos momentos, Rubén sentía que no solo estaba cuidando a un hermano con autismo, sino que estaba reparando un pedazo roto de su propia alma. Con la ayuda de la organización que lo había contactado desde Monterrey, comenzaron terapias regulares. Un equipo multidisciplinario visitaba San Rafael cada 15 días para evaluar y apoyar a Emiliano y a Rubén. La terapeuta ocupacional le enseñaba a usar herramientas para mejorar su comunicación y habilidades sociales. El psicólogo trabajaba con Rubén para manejar la ansiedad y la culpa, y la trabajadora social gestionaba recursos para mantener la casa en condiciones mínimas. Nada era fácil, nada era rápido, pero cada pequeño paso era celebrado como un triunfo. El pueblo, aunque lento en su aceptación, comenzó a cambiar. Algunos vecinos, con el tiempo, entendieron que Emiliano no era una carga, sino un niño con derechos. La escuela donde asistía comenzó a adaptarse a sus necesidades, con la paciencia de doña Carmen, la maestra que nunca lo abandonó. Los niños lo aceptaban sin preguntas. Algunos hasta lo protegían de las miradas hostiles. Rubén sentía que, aunque el camino era largo, ya no estaba solo. Había encontrado en la comunidad un apoyo inesperado y, sobre todo, había encontrado en Emiliano una razón para seguir. El niño, poco a poco, empezó a expresar más emociones. Sonreía al escuchar música, disfrutaba de la compañía de otros niños, balbuceaba canciones y, a veces, hasta intentaba imitar palabras nuevas. No era la vida que cualquiera habría soñado para él, pero era una vida digna y llena de amor. Una tarde, mientras el sol se escondía tras los cañaverales, Emiliano y Rubén se sentaron en la puerta de la casa. Emiliano tomó la mano de Rubén y con voz firme, aunque temblorosa, dijo: «Gracias». Rubén sintió que algo dentro suyo se quebraba y se reparaba al mismo tiempo. No era solo una palabra, era una promesa silenciosa de que, a pesar del dolor y la oscuridad, el amor había ganado. La memoria de don Álvaro, el padre que encerró a Emiliano por vergüenza, quedó como una sombra en el pasado, una advertencia muda de lo que el miedo y la ignorancia pueden hacer con la inocencia. Pero en aquella casa de adobe, en San Rafael, dos hermanos construían un presente distinto, uno en donde la palabra invisible perdía sentido. Rubén decidió grabar un último video, no para pedir ayuda, sino para contar la historia de Emiliano y de tantos otros niños olvidados, para que nadie más volteara la mirada ante el dolor ajeno, para que la sociedad mexicana abriera los ojos y reconociera la humanidad en quienes fueron condenados al silencio. El video terminaba con la imagen de Emiliano sonriendo, con los ojos brillantes y el corazón latiendo fuerte. Si esta historia te rompió por dentro, comenta: «Yo también estuve roto». Rubén sabía que su camino no había terminado, que quedaban muchas batallas por librar, muchas heridas por sanar. Pero también sabía que había encontrado la luz en medio de la noche más oscura,
porque Emiliano, su hermano, su sangre, su esperanza, le había enseñado que incluso en el abandono más profundo, el amor verdadero puede florecer.